Buen día, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar acerca del dolor en el adulto mayor y a su vez también vamos a desarrollar lo que es el concepto de dolor, los factores que pueden influir en esta condición, los tipos de dolor. Hay distintos tipos de clasificaciones de acuerdo a la duración, a la intensidad y al tipo de dolor que exprese o que manifieste el adulto mayor. También tenemos consecuencias del dolor persistente, de ese dolor que se prolonga durante el tiempo, de ese dolor crónico. Un dolor crónico, recuerden que hace referencia a la condición que se favorece por más de 6 meses, es decir, es prolongado en el tiempo. Y un dolor agudo hace referencia a que solamente dura menos de 6 meses. Esa es la diferencia entre agudo y crónico. Y también vamos a hablar de algunos cuidados que es importante que ustedes realicen como cuidadores domiciliarios en relación a cuando el adulto mayor presenta o manifiesta o expresa dolor, de acuerdo a la condición o patología que tenga ese paciente. En relación al concepto de dolor, es importante que tengan en cuenta que cada persona es individual y particular, por ende, el dolor va a ser particular de cada sujeto o de cada persona. Entonces podemos decir que el dolor es una percepción que es consciente, que es individual porque es particular de cada persona y a su vez es subjetiva porque no hay un instrumento a través del cual valorarlo de forma precisa. De un estímulo nocivo. Es la combinación final de 3 componentes y los 3 componentes son la sensación, la emoción más la conducta que manifiesta esa persona, resultando de esto una percepción desagradable no medible biológicamente. El dolor es lo que la persona que lo experimenta dice que es y existe siempre que lo diga. Esto es importante que lo tengan en cuenta, que siempre valoren que la otra persona manifieste un dolor, ya sea en alguna región o en alguna zona, y siempre creerle que le duele por ejemplo, un miembro superior, un brazo, alguna articulación, el miembro inferior. Es importante también valorar la duración del mismo, en qué momento aparece, en qué momento desaparece, si hay algún factor que lo aumenta o hay algún factor que lo disminuye al caminar, al hacer reposo, al sentarse, al pararse, al realizar algún tipo de actividad física leve o cuando realiza algún tipo de caminatas, por ejemplo. El cuidador domiciliario siempre debe considerar que es real, obviamente, lo que hablábamos anteriormente, ese dolor, y que existe sin importar sus características y sus causas. Y así debe hacérselo saber al paciente, comunicándole su deseo de ayudarlo, de brindarle asistencia, de brindarle cuidados. El dolor intenso tiene efectos sobre la calidad de vida, obviamente, de esa persona, ya que lo va a limitar a realizar algún tipo de actividad. Cuando la sensación dolorosa no es tratada, se hace intolerable y la demanda de atención es inmediata, porque altera tanto la conducta de la persona como el pensamiento. En algunas ocasiones ese dolor, al ser crónico, depende de la intensidad, depende de la duración, depende del tipo de dolor también, si es un dolor punzante, quemante, si aparece y desaparece, si es constante, si está todo el tiempo, si es intermitente, o sea que aparece y desaparece en algún momento. Todas estas cuestiones es importante tenerlas en cuenta al momento de valorar lo que es el dolor en el adulto mayor y siempre creerle, siempre considerar que es un dolor real. Algunos conceptos importantes asociados al dolor. El dolor en el adulto mayor está habitualmente subtratado, es decir, que su manejo requiere un enfoque sistemático, o sea, que englobe todos los sistemas de la persona y a su vez holístico. Recuerden que el concepto holístico hace referencia a lo que es la integralidad y la globalidad de esa persona, integrando todas sus dimensiones.
Y a su vez, el dolor, si le damos un enfoque sistémico y holístico, hecho como traje a la medida para cada paciente, vamos a considerar de esta forma todas sus necesidades, tanto físicas como psicológicas o mentales, y a su vez espirituales, emocionales, en relación a los sentimientos también que presenta esa persona con ese tipo de dolor. El reconocer un componente emocional y psicosocial en el dolor apunta a un enfoque multidimensional, lo que hablábamos anteriormente, para un efectivo manejo del dolor. Por ser una experiencia individual y particular de cada persona, la relación con múltiples factores va a modificar la sensación dolorosa de esa persona o el umbral y la tolerancia al dolor. ¿Qué es el umbral del dolor? Es el punto en el que un estímulo comienza a sentirse, ¿no? Cuando comienza a sentirse el dolor o intensidad, por debajo de la cual no puede percibirse un estímulo físico o mental. Mientras que la tolerancia hace referencia a la intensidad del dolor que una persona puede tolerar o soportar. En relación a los factores que influyen en esta condición, principalmente la edad, el género, la cultura, el significado de dolor que tiene para esa persona y la atención. En relación a la edad, es importante decir que tanto los niños y los ancianos tienen diferentes formas de manifestar el dolor. Ambos son medicados en forma insuficiente para el dolor, en la mayoría de los casos. El género, se cree que la mujer tiene una mayor tolerancia al dolor. La cultura es un factor también que influye sobre el dolor. El significado del concepto, lo que piensa el paciente sobre el dolor, afecta la experiencia dolorosa del mismo. La atención también, el aumento de concentración en el dolor sube la intensidad del mismo, mientras que la distracción lo baja. Es decir que, si la persona está pensando constantemente en que le duele, por ejemplo, el miembro inferior, es decir, la pierna, todo el tiempo, durante todo el día, obviamente se va a producir un aumento de la concentración del dolor porque la persona está focalizada o enfocada solamente en que le duele, ¿no? Y existen técnicas de distracción que es importante que las conozca el cuidador para poder disminuir ese dolor, para bajar la intensidad de ese dolor, para distraer a la persona y para que por algunos minutos pueda olvidarse de ese dolor. Otros factores que influyen en el dolor tenemos la ansiedad, el cansancio, la experiencia previa con otro dolor, el estilo de afrontamiento, el apoyo social y familiar, si es que lo tiene el adulto mayor. En relación a la ansiedad, la persona estable emocionalmente tolera mejor el dolor que aquella que es más ansiosa. Además, el dolor prolongado puede ocasionar ansiedad. En relación al cansancio, este sube o aumenta el dolor y baja la capacidad de soportarlo. Un dolor es mejor tolerado luego de un sueño reparador que al final de una jornada agotadora. La experiencia previa que ha tenido esa persona con el dolor. Si ha tenido experiencia previa con episodios de dolor, de esta dependerá cómo se comporte en el futuro. El paciente que no ha tenido experiencias con dolor y las tendrá en el futuro, por ejemplo, un postoperatorio, es decir, luego de que operan a la persona por algún tipo de condición o enfermedad, se lo deberá preparar y educar previamente en relación a esto. En relación a lo que es las operaciones, tengan en cuenta que en lo que es el periodo preoperatorio, por ejemplo, los profesionales de enfermería educan a los pacientes en relación a qué es lo que va a pasar después, cuál va a ser el tipo de dolor que va a tener. Al inicio va a ser bastante intenso y luego a medida que van pasando los días en el postoperatorio va a ir disminuyendo, siempre y cuando no haya ningún tipo digamos, de condición que afecte a la cicatrización y a la recuperación de esa operación. El estilo de afrontamiento tiene que ver con la personalidad, la valentía y la dignidad de cada persona. Es decir, cada persona obviamente, como es un ser individual y particular, va a afrontar las distintas situaciones de acuerdo a cada uno. El apoyo social y familiar, la presencia de la familia, baja la soledad y el temor, sube la protección, el apoyo y la ayuda.
es importante que esa persona pueda contar con un apoyo familiar, con el apoyo de su pareja, de sus hijos, de sus amistades y de sus familiares, para poder atravesar esta situación de dolor de una forma, digamos, más tolerable. Tenemos distintos tipos de dolor. El dolor que ocasiona molestias menores raramente hace que una persona busque asistencia sanitaria. Generalmente un dolor bastante, digamos, considerable, desde moderado a grave, hace que la persona busque asistencia sanitaria, ya sea concurriendo a la guardia de algún hospital o le manifiesta a la a la cuidadora domiciliaria o a el cuidador domiciliario que está presentando un dolor y de qué tipo es. Y de esta forma, con ayuda del cuidador, lo van a trasladar a lo que es la guardia o a la institución asistencial más cercana a su domicilio. La clasificación del dolor. Según la duración, podemos decir que es agudo o crónico. Agudo es de un inicio rápido, puede ser por una lesión aguda, dura poco, hasta aproximadamente 6 meses. Aparece en forma brusca, tiene principio y tiene fin. Se conoce el origen del mismo. El paciente presenta esto, está ansioso y hay un aumento de la tensión muscular. Mientras que en contraposición con esto, el dolor crónico, al cabo de 6 meses no ha desaparecido con la terapéutica empleada y cuando la enfermedad es controlada por el dolor persistente, es continuo, de intensidad variable, hay irritabilidad, insomnio, es decir, que durante las horas de la noche no puede descansar de forma adecuada, anorexia, debido a la presencia de un dolor moderado o grave, generalmente las personas no tienen apetito, no tienen hambre. También se puede producir depresión, pérdida del interés por las distintas actividades cotidianas que realizaba antes, el distanciamiento progresivo de la familia y de las amistades, anula su calidad de vida en el ámbito laboral, social y familiar, es una experiencia sin pasado y sin futuro anclado en un presente insoportable. Después podemos clasificar el dolor según la intensidad en leve, moderado y severo. Leve, es decir, que puede realizar actividades habituales que realiza la persona de forma cotidiana. Moderado, interfiere con las actividades habituales que realiza la persona. Y severo o grave, interfiere directamente con el descanso, es decir, que la necesidad de dormir y descansar adecuadamente se encuentra insatisfecha. Por ende se considera un dolor severo o grave. Según la localización también tenemos una clasificación y puede ser superficial o profundo. Superficial, este tipo de dolor ocurre cuando, por ejemplo, se produce una lesión común y el dolor es palpitante, punzante, localizado y agudo. A veces puede sentir que la zona lesionada arde, por ejemplo, ante un pequeño corte. Profundo ocurre cuando las estructuras más profundas del cuerpo, desde las articulaciones, los tendones, los músculos o los huesos. Este dolor profundo es muy doloroso y es como un dolor sordo. Es decir, en relación a lo que es el dolor profundo, generalmente, en algunas ocasiones la persona lo detecta o lo sabe localizar cuando le preguntan en qué parte le molesta o le duele a la persona. Es un dolor que se asocia también a lo que sería cuando duele la víscera, las vísceras, mejor dicho, cuando duele un órgano preciso que puede localizar la persona el dolor. Se puede experimentar de forma local, es decir, en cierta zona particular que la persona puede identificar dónde es, o más general, dependiendo del nivel del trauma, del accidente que haya tenido esa persona. Por ejemplo, si la persona se da un golpe en el codo, el dolor se localizará en el codo. Si se produce una fractura en un hueso, en el hueso, digamos, del brazo, el dolor se extenderá a lo largo de ese miembro superior, es decir, a lo largo del brazo. Las consecuencias del dolor persistente
Tenemos varias, por ejemplo, cuando es un dolor crónico, cuando es un dolor que no lo deja dormir, que no deja dormir a la persona, que no lo deja descansar, que no lo deja hacer ninguna actividad diaria, cotidiana que realizaba la persona, se puede producir depresión, ansiedad, agitación, alteraciones en las relaciones sociales y personales, pérdida del apetito, pérdida de peso, desnutrición, alteraciones en el sueño, disminución en la deambulación, deja de caminar, la persona y aumento de los costos sociosanitarios. Esto hace referencia a que si es un dolor persistente, un dolor crónico, los costos sanitarios en relación a los tratamientos van a aumentar, obviamente. ¿Cuáles van a ser los cuidados en el dolor? Principalmente lo que es el tratamiento farmacológico según la indicación médica. Después tenemos el cuidador puede realizar con esa persona técnicas de distracción, actividades recreativas siempre que su condición de salud lo permita y disminuir los factores externos que pueden favorecer a que se intensifique el dolor. En relación al tratamiento farmacológico, la elección del tratamiento analgésico dependerá de la intensidad del dolor y de una serie de factores individuales, por ejemplo, la interacción con otros fármacos, la adherencia al tratamiento, es decir, si sigue las pautas en relación a las indicaciones médicas. Por ejemplo, si un medicamento lo debe tomar la persona cada 8 horas, que siga la adherencia al tratamiento. Cada 8 horas tome la medicación y el costo del mismo. Pese a que los adultos mayores están en alto riesgo de padecer efectos adversos, dentro de los efectos adversos más comunes podemos mencionar lo que son las náuseas, los vómitos, la cefalea, el dolor de cabeza, los mareos, la somnolencia también, que es cuando la persona está como con sueño, como cansada, con un agotamiento excesivo. A eso hacemos referencia a lo que es estar somnoliento. Desde mareos también, desde algún tipo de acidez gástrica, de algún tipo de gastritis también, de acuerdo a la medicación. Esos son algunos de los efectos adversos más comunes. La terapia farmacológica puede ser iniciada con seguridad y ser eficaz cuando todos los factores de riesgo se toman en consideración. Los factores de riesgo que mencionamos anteriormente, desde si la persona tiene otras condiciones o patologías y toma otra medicación, desde que pueda cumplir el tratamiento en tiempo y forma y desde el costo del mismo, obviamente. Dentro de las técnicas de distracción que puede hacer el cuidador domiciliario, favorecer lo que es la lectura de la persona siempre que tenga ganas, mirar televisión, programas favoritos, novelas, series, películas, escuchar música también, desde realizar actividades recreativas siempre que su estado de salud lo permita, caminatas breves, paseos, actividad física también, disminuir factores externos que puedan favorecer a que se intensifique el dolor, por ejemplo, la luz de la habitación, sonidos del exterior y un sueño y descanso interrumpido. Acá les coloqué algunas imágenes en relación a lo que tiene que ver con los cuidados en el dolor, desde lo que es la terapia farmacológica. Siempre tengan en cuenta el horario en el cual debe tomar la medicación el adulto mayor, siempre respetando cada horario. Si es cada 8 horas, que lo tome cada 8 horas, si es cada 6, si es cada 12, y si es una vez al día, también una vez cada 24 horas. Después otra de las imágenes, las técnicas de distracción, que pueda haber algún tipo de serie, de novela, de película en la tele o noticieros o cualquier programa que le guste a la persona para distraerlo del dolor. Realizar caminatas o actividad física leve siempre que su estado de salud lo permita. Favorecer lo que es el descanso y dormir adecuadamente, sin interrupciones. Y otra imagen en relación a actividades recreativas, por ejemplo, la lectura. ¿Qué vemos en esta imagen? Y es una imagen que me pareció oportuna para colocarla en esta ocasión, en este tema. Vemos a una persona, posiblemente un cuidador domiciliario o un allegado al adulto mayor, que está sosteniendo con ambas manos la mano de la otra persona, de esa otra persona adulto mayor, que quizás está pasando por alguna situación que favorece esta condición, que favorece el dolor, que favorece un dolor agudo, un dolor crónico, de acuerdo a
las distintas condiciones y patologías que favorecen a esto. Podemos ver lo que es la contención. Posiblemente se están comunicando a través de la escucha activa, a través de la empatía, tratar de ponerse en el lugar de la otra persona, que por ahí es sumamente difícil, pero es importante tratar de pensar por un momento qué haría yo si estuviera en esta situación, poder comprenderla, poder escuchar qué es lo que le pasa, qué siente, si tiene sentimientos de tristeza, de angustia, de frustración. Esto es en relación a, me pareció adecuado colocar esta imagen en lo que sería el tema de dolor. Y finalmente en la última diapositiva tenemos una serie de actividades. La primera hace referencia a qué es el dolor, cuáles son los factores que influyen en él, que los vimos al inicio del Power. Realice un cuadro conceptualizando los distintos tipos de dolor que existen y abajo les hice como un ejemplo. Clasificación del dolor según la duración, les puse 2 ítems y ahí ustedes me tienen que describir de forma breve, digamos, cuál es la clasificación según la duración, según la intensidad también y según la localización. La actividad número 3, ¿cuáles son las consecuencias del dolor persistente? ¿Qué cuidados? Y la número 4, ¿qué cuidados realiza el cuidador domiciliario cuando el paciente presenta o manifiesta o expresa dolor? Recuerden la realización de estas actividades, principalmente para que ustedes puedan llevar a cabo un resumen de este tema, de esta unidad y de este Power.